Bueno, muy bien. Bueno, buenos días tengan todos en América Latina, ya cercanos en la tarde en el Cono Sur, y yo que estoy desde Madrid, les puedo decir muy buenas tardes. Mi nombre es Adolfo Manaure, director editorial de The Standard CIO, y bueno, hoy estoy muy contento de dar inicio a un nuevo ciclo de jornadas digitales, esta vez sobre ciberseguridad. Es la segunda vez que hablamos sobre ciberseguridad en lo que va del año, y todo tiene una razón de ser, y es que efectivamente en torno a la ciberseguridad hay una carrera frenética entre la innovación tanto del lado de los ciberatacantes como en la protección y gestión de las vulnerabilidades por parte de las empresas, porque en un ciberataque puede ponerse en juego la continuidad de la operación. Y bueno, esta semana estaremos desarrollando el tema de la ciberresiliencia digital desde la perspectiva de varios expertos que nos acompañan esta semana. Y la sesión de apertura, hemos escogido el tema sobre el fortalecimiento de la tolerancia a fallos cibernéticos en el negocio, y para desarrollarlo nos acompaña Edgar Melgarejo, quien es especialista en ciberseguridad para América Latina de Dell. Edgar, bienvenido. Adolfo, buen día, gracias. Muy Gracias a bien, todo el público. muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Antes de dar inicio a la conversación, quiero recordarles que el canal del chat está abierto desde ya para que compartan todas sus inquietudes y todas sus preguntas. En la medida que vayamos avanzando en la conversación con Edgar, si vienen si resultan oportunas, las compartiré directamente con Edgar al momento en que surjan. Si no, la dejamos para el bloque final como estamos acostumbrados. Bueno, Edgar, hoy quiero que comencemos la conversación justo hablando sobre qué pasos concretos debe tomar una organización a la hora de corregir sus vulnerabilidades críticas, considerando que el tiempo de recuperación tras un ciberataque está en torno a los 55 días, ¿no? A lo largo de todas las jornadas que hemos tenido, solemos hablar sobre todo el proceso de impacto de la tecnología, de la inteligencia artificial, pero un poco queríamos arrancar la conversación contigo justo hablando de estas estrategias de consolidación y recuperación tras un ciberataque. En este sentido, entonces, iría esta primera pregunta, ¿no? Sobre cuáles son los pasos concretos que debe asumir una organización para la corrección de sus vulnerabilidades. Sí, claro, Adolfo, es muy importante, pues sobre todo como dijiste, ¿no? Reducir ese tiempo y en la medida que reduzcamos ese tiempo, la detección de vulnerabilidades, ataques, pues vamos a ser mucho más efectivos utilizando inclusive estrategias de inteligencia artificial, machine learning, o todo el monitoreo continuo y gestión de alertas en tiempo real, ¿no? Entonces, el primer paso o el primer beneficio que apuntaría es el monitoreo continuo de amenazas, de gestión de alertas. Es decir, vamos a implementar soluciones de monitoreo continuo que nos den alertas en tiempo real. Eso es muy importante, ¿no? Para identificar vulnerabilidades. El segundo punto, una gestión eficiente de alertas, optimizar pues la gestión de alertas para reducir el ruido, ¿no? Al máximo, obviamente reducir esos falsos positivos y poder minimizar el tiempo de respuesta. Esto se puede hacer con excelentes servicios de Security Operations Center que podemos también en este caso tener en Dell. El segundo punto, precisamente, la respuesta ante incidentes, ¿no? Sobre todo con un plan de respuesta sólido ante estos incidentes que incluya, obviamente, procedimientos claros en caso de un ataque, por ejemplo, de ransomware o una explotación de día cero, ¿no? Entonces es importante tener esos procedimientos, esos sistemas de detección inmediata, así como una recuperación rápida, ¿no? Asegurar que las copias de seguridad puedan restaurar rápidamente estos servicios y bueno, puedan estar protegidas contra modificaciones no autorizadas. El tercer punto que definitivamente aquí recomendaría, Adolfo, es obviamente también la administración de vulnerabilidades, el análisis de vulnerabilidades. ¿A qué vamos con esto? Obviamente hacer un escaneo automatizado
implementar soluciones de escaneo continuo de vulnerabilidades, obviamente con inteligencia artificial, ante una detección de vulnerabilidades que por lo regular se hace en el caso de Dell una vez al mes, pues utilizar una herramienta de parche, ¿no? De poder de actualización de patch. Y bueno, aquí hacer una implementación de estas actualizaciones. Así como el uso de la inteligencia artificial, tener una herramienta que precisamente nos ayude a identificar patrones de vulnerabilidades, priorizar sus correcciones. Es sumamente importante tener este tipo de ayudas, así como también, bueno, el cuarto punto, un simulation attack, un penetration testing, ¿no? En donde es importante tener esas herramientas de ataque, identificar debilidades o patrones de ataque, así como también ver si una vulnerabilidad es explotada, obviamente hacer una evaluación inmediata para poder tomar y acelerar esas correcciones, ¿no? Y como punto, digamos, último y no menos importante, la cultura de ciberseguridad en la formación continua del negocio. Es súper importante, créeme ahí, Adolfo, que muchas veces invertimos todo, ¿no? En data center, en endpoint, y por lo regular los clientes dejan aparte el proceso de la cultura de ciberseguridad, ¿no? Que es sumamente importante en la empresa, crear esa cultura en toda la organización, donde en cada departamento entiendan la importancia de corregir esas vulnerabilidades de una manera rápida y sobre todo efectiva. Correcto. Eso va a ser un elemento tan relevante en el tema de la gestión de una estrategia resiliente en materia de ciberseguridad, que justamente el miércoles vamos a estar dedicando la sesión del día para esta dimensión sobre la cultura de protección. Y viene a tono porque efectivamente algunos estudios han demostrado que más del 80% de las vulnerabilidades en data crítica de las organizaciones han empezado o se han iniciado en un error humano. Fíjate, Edgar, dada el auge del ransomware y la extorsión que se ha convertido en sí mismo en una industria tan compleja como la del sistema financiero, quiero decir, del lado del cibercrimen, quería un poco constatar contigo qué estrategias se pueden implementar al momento de explotar estas vulnerabilidades como las del día cero. Sí, claro, claro. Pues aquí el principal punto, Adolfo, es punto número uno, fortalecimiento de la resiliencia en los dispositivos, en los endpoints. Ujú. ¿Cómo lo podemos hacer? Obviamente con el control de aplicaciones o listas blancas, ¿no? En donde podamos a poder restringir aplicaciones que se puedan ejecutar en los dispositivos, pues para prevenir ejecuciones de código malicioso, ¿no? Ese es el punto número uno. Obviamente también la gestión de privilegios dentro de esta misma política, implementar una política de privilegios mínimos, ¿no? Para que los sistemas tengan los accesos, digamos, estrictamente necesarios o los usuarios para realizar sus tareas, ¿no? También punto muy importante. Monitorización del comportamiento de aplicaciones también es muy importante. Utilizar tecnologías con inteligencia artificial basadas en la detección de comportamientos anómalos. Esa es el punto número uno. El punto número dos iría con la inteligencia de amenazas y monitoreo continuo, ¿no? Entonces, implementar soluciones que tengan ese monitoreo en tiempo real, implementar sobre todo soluciones que tengan el threat intelligence, que entiendan a los adversarios, yo diría ingeniería inversa, primero entender al adversario, cómo ataca, qué regiones ataca, qué sectores ataca y obviamente a partir de entender al ciberatacante, al hacktivista, ¿ok? O al ladrón de cuello blanco, de cuello negro, lo entendemos y una vez que sabemos sus patrones, podemos ir entendiendo todo lo que está mandando. Así como implementar tal vez también entornos de sandboxing o honeypots, ¿no? En donde podríamos también analizar amenazas en un entorno controlado sin meternos o poner en riesgo el entorno productivo. El tercer punto sería respuesta y recuperación para incidentes, ¿no? Eso, tener siempre ese plan sólido de respuesta ante incidentes que incluya procedimientos, como acabamos de ver, como lo repetimos en la primera pregunta, ¿no? Ahí tener este plan de respuesta ante incidentes y sobre todo una recuperación rápida
¿no? En caso de algún ataque, en este caso de nuestros backups, en donde tengamos esta respuesta rápida, estén protegidas las modificaciones no autorizadas y sobre todo que haya esa recuperación rápida. Y por último, la protección contra el ransomware, ¿no? Entonces aquí vamos, obviamente, el primer punto sería utilizar herramientas de cifrado avanzado, copias de seguridad, implementar todos estos temas de cifrado de datos críticos, hacer una estrategia robusta de copias de seguridad y siempre manteniendo los backups fuera de línea, ¿no? Entonces, eso es un punto importante. Pero el segundo punto sería utilizar soluciones específicas de detección de ransomware. ¿Y a qué voy con esto? Y aquí en Dell tenemos una excelente herramienta. De hecho, es el primer anti-ransomware del mundo. En este caso es Halcyon. Dell tiene una importante inversión, es un venture ahí con Halcyon. Esta empresa está creada desde el 2021 y precisamente ahora, hace unos meses, hay una inversión importante de Dell, el primer anti-ransomware del mundo, que sobre todo trabaja en tres capas. Primero aumentando la seguridad existente, ¿no? Esto trabaja de manera silenciosa el sistema operativo y brinda una capa adicional de protección, es decir, todos los clientes que ya tengan su EDR, su XDR, su MDR, pueden seguir perfectamente con eso. Aquí, como decimos en la ciberseguridad, nada está de más, nada está de Correcto. sobra, todo es complementario. Y justamente esta solución evita que precisamente el ransomware desactive herramientas de seguridad como el SOC, como el EDR, como el XDR. Es una capa adicional. Lo primero que ayuda es desactivar que el ransomware no vaya a desactivar los controles de seguridad que ya tenemos. El punto número dos sería la recuperación de datos inmediata, es decir, en caso improbable que la inteligencia artificial que maneja Halcyon, que está Ujú. enseñada y entrenada para detectar patrones de ataque de ransomware exclusivamente, llegue a pasar o eluda este ransomware las defensas de Halcyon, Halcyon tiene ahí la probabilidad o hace la captura de las llaves o de las claves de cifrado, ¿no? Para brindar, digamos, permitir descifrar al instante los archivos que se hayan cifrado. Entonces, permite esta captura de las llaves de cifrado y prácticamente garantiza que, como justamente dijiste al principio, en lugar de estar un mes, 55 días fuera por el ataque, por el cifrado, y aparte pagar un rescate que no necesariamente nos Garantiza. garantiza que nos den la información, justamente con este tipo de herramientas, en 3 o 5 minutos estamos otra vez activos, nos da esa captura de llaves de cifrado, desciframos, no pagamos ningún rescate y tiene una garantía precisamente esta herramienta con todo lo que es el ransomware. Y por último, la exfiltración de datos, que sabemos que, ok, ya cifraron, exfiltra datos, cifra. Aquí también la herramienta nos ayuda también al bloqueo de exfiltración de datos, que es la técnica más utilizada en la extorsión con el ransomware, ¿no? Correcto. Antes de entrar a la próxima pregunta, Edgar, porque un poco desde el punto de vista periodístico nos acaba de soltar una bombita, ¿no? Con este Sí, lanzamiento adelante. de esta tecnología o con la incorporación de esta alianza. Este es un tercero proveedor que ha desarrollado la tecnología y en donde Dell Technologies tiene participación, por lo que entiendo, ¿sí? Es Ok. correcto, Adolfo. Y el Hay una proceso participación importante de él. y el proceso de adquisición de la solución es, en cuanto a tiempos de implementación, ¿cómo procesa? Dos preguntas. En la lógica preventiva, ¿cómo es el proceso de incorporación de esta capa? Y si tras un ataque, su incorporación en el pool de herramientas sirve para resolver de alguna manera el control de daños tras un ataque de ransomware. Sí, claro. Mira, la implementación, como dijo por ahí el descuartizador, ¿no? Unos por Sí. partes. Precisamente la incorporación. ¿Cómo hacemos la implementación? Es la herramienta más sencilla que puede haber, ¿no? Obviamente se descarga un pequeño sensor desde la consola, que todo es un software en la nube, es un SaaS, un software as a service, que precisamente está enfocado en el ransomware as a service, ¿no? Que ahora Ok, ya, como todos sabemos, pues es la nueva forma de ataque y se está perpetuando demasiado en Latinoamérica. Entonces, justamente esta herramienta es de una fácil
fácil implementación, fácil instalación, solo se descarga un sensor, se implementa este sensor, ni siquiera hay necesidad de reiniciar el dispositivo o servidor. Es ahora compatible con Windows, está próximamente en lanzamiento con Linux, ¿no? Y macOS digamos, en la línea. Ahora, inclusive, si el cliente ya fue atacado por un ransomware, tenemos un servicio en donde podemos, obviamente el cliente no tiene que pagar, si nosotros recuperamos la data por medio de Halcyon, podemos, bueno, se hace el cobro, ¿no? De la recuperación de la información, inclusive, como te digo, ya cuando el cliente fue atacado. Obviamente esta herramienta, lo que más nosotros obviamente sugerimos es tenerla instalada pues lo antes posible. Por supuesto que el costo, digo, aquí no es el tema, pero es mucho, ¿no? Mucho, muy inferior a lo que es un EDR, ¿no? Porque es el complemento, justamente esto no es, digamos, que ya venga a sustituir a los EDRs, XDRs, SOCs, no, es un complemento y tiene un costo mucho menor. Entonces, desde la implementación, antes o después, se puede hacer sin ningún problema. Ok, correcto. Bueno, quería recordarles al grupo que nos acompaña hoy que estos minutos suelen pasar volando, ya llevamos más de 20 y si tienen alguna pregunta o alguna inquietud en el tintero, por favor no dejen de compartirla por el canal del chat. Hace un ratico hablábamos sobre el tema de cultura y cómo gestionar el gran problema de los errores humanos. Edgar, al- a la experiencia que tienes hoy, ¿cuál podrían ser algunas medidas de capacitación para reducir el riesgo de errores humanos que se pueden implementar hoy en día en las empresas de América Latina? Sí, claro, es sumamente alto, Adolfo, lo que comentas, ¿no? Y preocupante, sobre todo en América Latina. Yo creo que el punto número uno es la capacitación continua, ¿no? Y una comunicación abierta con el equipo, es decir, programas de formación regulares, periódicos, ¿no? Y sobre las políticas de seguridad, procedimientos operativos, mejoras en las prácticas y sobre todo esa comunicación abierta, ¿no? Con los colaboradores, en donde podamos como colaboradores reportar errores o sugerir mejoras en los procesos sin temor, ¿no? Hacer ahí eh, puestos, ¿no? Ese es el punto número uno, capacitación continua y comunicación abierta. El punto número dos, análisis de incidentes, ¿no? Como ya decíamos anteriormente, pues establecer ese proceso para analizar errores cuando ocurren y precisamente compartir las lecciones aprendidas con el equipo. El tercer punto, programas de bienestar, es muy importante, ¿no? Precisamente el DEL, siempre tenemos en mente este tema con todos los colaboradores y estos programas de bienestar, pues es implementar iniciativas que promuevan precisamente el bienestar mental y físico de los empleados, ¿no? Ya que el estrés y la fatiga, pues contribuyen a errores humanos, definitivamente. O sea, a quien no le ha pasado, a mí me ha pasado infinidad de veces, en donde, bueno, tienes 4,000 correos, 400 Claro. correos, y tienes ese estrés y te llega un correo que dice el recibo de banco, ¿no? Estado de cuenta, das clic y bueno, ahí puede suceder cualquier tipo de cuestiones, ¿no? De ataques. Y el último, simulaciones y role-playing, en este caso realizar ejercicios prácticos, ¿no? Que simulen situaciones reales en donde podamos ayudar pues prácticamente a los empleados a manejar este estrés y la presión del día a día. Vale, perfecto. Tengo una pregunta interesantísima que me permite un poco enriquecer la próxima que tenía para ti, que tiene que ver un poco con la gestión de la complejidad. O sea, la ciberseguridad se ha convertido en un desafío complejo, porque en él hay variables tecnológicas tangibles, hay gestión del comportamiento humano, que la verdad tiende a ser impredecible en cuanto a materia de ciberataques. Y en función de esto, ¿cómo se puede alcanzar un balance, un equilibrio entre la inversión en tecnología y este tema de la gestión de una cultura para la ciberresiliencia? Es decir,
cómo se diseñan estos planes de gestión a la luz de solamente en los últimos minutos ya tú me has hablado de una innovación tecnológica que supone una capa sobre lo existente en materia de gestión de ciberseguridad. Entonces, hay una pregunta siempre en la mesa es, ¿cuál es la mejor manera de gestionar la complejidad de estos procesos? Sí, sí, claro, Adolfo. Mira, es sumamente importante pues tener ese equilibrio, como dices, ¿no? En cuanto a herramientas de ciberseguridad avanzadas con inteligencia artificial, machine learning y sobre todo esa educación o esa concientización sobre las necesidades de la empresa, el negocio y obviamente personales. Entonces, como punto número uno, justamente la evaluación de las necesidades que se tienen, realizar un análisis de riesgos para identificar las amenazas específicas, ¿no? Que enfrenta la organización. Es sumamente importante y eso va a ayudar a priorizar las inversiones de tecnología y capacitación, ¿no? Como punto número dos, capacitación basada en tecnología. Obviamente utilizar herramientas tecnológicas como parte del proceso de capacitación, ¿no? Por ejemplo, realizar sesiones de entrenamiento, pues sobre cómo utilizar esas herramientas que ya tenemos de ciberseguridad, porque muchas veces se quedan en la empresa y los usuarios ni siquiera saben que tienen como herramientas de ciberseguridad, ¿no? A su disposición. Es más, ni siquiera saben el nombre del antivirus que tienen, así de fácil lo pongo, ¿no? Entonces, muchas veces el usuario es el que desconoce y el punto número uno, y prácticamente el 90% de las brechas de seguridad empiezan por el endpoint, aunque hagamos toda la inversión en data center, firewalls perimetrales, etcétera, pues prácticamente el usuario es la parte más importante del negocio y por donde pues suceden estas prácticas, ¿no? O deberían de suceder estas prácticas. El punto número tres, pues hay programas de concientización continua, ¿no? En donde vamos a implementar campañas o se deben de implementar campañas de concientización sobre la ciberseguridad, que sean accesibles y recurrentes, lo que platicamos en el punto anterior, prácticamente utilizando sobre todo material visual, ¿no? Porque si todo lo dejamos en textos, de verdad que digo, he estado en negocios, organizaciones que se preocupan muy bien por la cultura de ciberseguridad, pero todo es texto, texto, texto. Y obviamente estos entrenamientos, pues también deben ser muy visuales, ¿no? Ejemplificar demasiado qué puede pasar. Por ejemplo, en Dell se ponen demasiados ejemplos de un caso de phishing, qué pasaría si haces esto. Muy intuitivos y muy visuales, ¿no? Es muy importante tener esa visualización y no solo tratar de dar esa cultura, sino también ser muy visuales con esta cultura de ciberseguridad. El uso de, obviamente, de simulaciones y ejercicios prácticos, de realizar, pues, prácticamente simulaciones de ataques cibernéticos o ejercicios de phishing, que es lo que estábamos platicando en estos mismos entrenamientos, para poder poner a prueba la preparación del personal y, obviamente, al mismo tiempo familiarizarlo con las herramientas que ya tenemos en el Correcto. negocio, donde hay una inversión, pues, bastante importante, sea cual sea la herramienta, ¿no? Y obviamente la colaboración con expertos es muy importante asociarse con empresas especializadas en ciberseguridad para desarrollar programas de capacitación y alineación de investigaciones tecnológicas, ¿no? En este caso Dell, pues prácticamente damos todo este servicio de inicio a fin, siempre con los frameworks, pues siendo soluciones multi-frameworks, pero sobre todo Ujú. enfocadas al NIST, ¿no? Al National Institute of Standards and Technologies, en donde vamos a tener desde el Vulnerability Assessment, ¿no? Ver una radiografía de lo que tiene el cliente, hasta, bueno, pasar por el tema del monitoreo, ¿no? Continuo de vulnerabilidades, ataques, que se registre y siempre se esté monitoreando endpoints, servidores, redes perimetrales, servicios de nube, hasta obviamente hacer el penetration testing, simulation attack, estas pruebas por lo menos una vez al año, que es lo que nosotros sugerimos. Obviamente no es al estarse metiendo con ambiente productivo. Y no por último y no menos importante, obviamente tener una robusta cobertura del incident and recovery, ¿no? Es algo muy importante de que, ok, es todo preventivo, es todo proactivo, pero en caso de que haya
algún ataque, que es lo que esperamos que no, porque hay 40 horas de hardening, por ejemplo, en los servicios de Dell al trimestre, que precisamente nos ayudan a evitar estas vulnerabilidades, hacer parches o actualizaciones periódicas, sistema operativo, aplicaciones, para precisamente reducir los gaps y no ser atacados. Pero en caso de algún ataque, obviamente también nuestro servicio básico, por ejemplo, incluye las 40 horas de remediación de Incident and Recovery, que también deben de Correcto. ser muy robustas para poder cubrir todo este tema, ¿no? Bien, quisiera un poco precisar, porque muy rápidamente el concepto de la inteligencia artificial se ha introducido como una categoría omnipresente en todas las innovaciones desde hace 2 años. Tanto se ha incluido que a veces no sabemos cuál es su alcance. O sea, hace poco estuvimos hablando sobre el tema con expertos y bueno, está eh, como embebida en todos las soluciones basadas en innovación de los últimos tiempos. Pero quería un poco tener tu perspectiva, Edgar, de cuál es el alcance que está teniendo la inteligencia artificial en toda esta gestión operativa de la protección de data crítica por el lado de las soluciones y en qué aspectos realmente está resolviendo problemas, ¿no? Porque, bueno, tú lo has mencionado muy bien, existen procesos de monitoreo, de identificación de conductas anómalas, pero hay factores Sí. humanos que son determinantes y a los cuales hay que dedicarle recursos. En estos momentos, en gestión de ciberseguridad, ¿dónde se está situando el aporte más crítico de la inteligencia artificial? Pues mira, Adolfo, es una parte importante, ¿no? Yo quiero que Ujú, todos se lleven, toda la audiencia se lleve, que la inteligencia artificial se puede prácticamente, como acabamos de decir pues en la pregunta anterior, ¿no? Se puede llevar en todo el proceso de ciberseguridad, es decir, desde la evaluación de riesgos, como les comentaba por ahí, yo siempre le digo a la evaluación de riesgos, ujú, esa radiografía, ¿no? Llevando un poco como analogía médica, esa radiografía de todo lo que es el ecosistema de nuestros clientes, saber qué les duele, ¿no? Por ejemplo, voy al doctor, me duele una pierna, pues obviamente el médico no va a ser mago, me va a decir, ok, si te duele, tal vez tómate un paracetamol, pero mira, vete a tomar esta radiografía porque no puedo saber, no tengo rayos X, ¿no? Todavía en los ojos. Entonces, ve con esta radiografía, vamos a ver qué te pasa, es una fisura, ya con la radiografía, yo a eso le llamo la evaluación de riesgos, ¿no? O sea, antes de implementar la IA, pues realizar una evaluación exhaustiva de qué es lo que nos sucede, qué nos duele, nuestras dolencias. Una vez que tenemos esta evaluación exhaustiva, estas dolencias, esta radiografía, bueno, ahora sí llevarlo a la integración de herramientas de seguridad, que es el punto 2, ¿no? correcto. En donde estas herramientas de seguridad que tienen inteligencia artificial, machine learning, casos de uso para reducir al máximo esos falsos positivos que podamos tener, esos Next Generation Antivirus, EDRs o CIEMs de siguiente generación que nos ayudan con los análisis de comportamientos a detectar vulnerabilidades, ataques de una manera rápida, como decíamos al principio de la presentación, pues prácticamente podemos reducir esos 55 días. La idea es reducirlo al máximo porque aquí como en la medicina, pues los minutos y sobre todo en un ataque ransomware es clave, ¿no? 5 minutos, 10 minutos, tener esa concientización, esa respuesta rápida ante un ataque, lo va a valer todo, ¿no? Y sobre todo con herramientas de siguiente generación, como en este caso de Halcyon, que nos van, sobre todo es como un seguro de autos, ¿no? Siempre les digo a los clientes, esto lo compras rogándole a Dios, pues no ocuparlo, pero cuando lo tienes que ocupar, bueno, te saca de cualquier apuro. Entonces, realmente estas herramientas o esta integración de herramientas, pues es importante porque nos van a proveer esta inteligencia artificial, este machine learning, y vamos a reducir al máximo esta detección de vulnerabilidades.
Obviamente las pruebas y simulaciones, ¿no? El penetration testing, el simulation attack, que también son servicios que como Dell nosotros integramos a nuestro servicio de Security Operations Center, son sumamente relevantes, ¿no? En donde vamos obviamente a hacer estas pruebas de penetración en los sistemas, obviamente basados en inteligencia artificial, en donde utilizamos también diferentes partners, ¿no? Por ponerles un ejemplo, en este caso utilizamos Simulate, ¿no? En el caso de la evaluación de riesgos y el Vulnerability Management, utilizamos Tenable, ¿no? Para poder hacer todo estos registros con inteligencia artificial, vulnerabilidades, ataques y sobre todo hacer el hardening, ¿no? Hacer la recuperación, hacer las mejoras, hacer Correcto. las actualizaciones, que es sumamente relevante, no solo quedarnos en ese tema. Y obviamente ya para cerrar este tema y dónde se utiliza, pues obviamente hacer auditorías regulares, ¿no? Que sean periódicas para la evaluación y la efectividad de las herramientas con inteligencia artificial y toda la infraestructura de seguridad. Entonces es muy importante aplicar esta auditorías regulares y sobre todo el cumplimiento normativo, ¿no? Mantenerse siempre bien informados sobre las regulaciones y los estándares de industria relacionadas con la inteligencia artificial, que prácticamente cada mes cambian, Sí, y asegurando que estas implementaciones que nosotros hicimos de herramientas, pues cumplan con las leyes pertinentes, ¿no? Entonces, realmente, desde el inicio, ¿no? Como dijimos, desde una vulnerability management hasta el proceso de auditorías y cumplimiento normativo, pues la inteligencia artificial llegó para quedarse. Sí, de hecho, hace 50 años ya se estaba implementando todas las bases de la inteligencia artificial. Ahora, bueno, vino un boom precisamente con todas las herramientas. Ahora, por ejemplo, en el caso de la seguridad, de la ciberseguridad, y sobre todo, pues que sepan que Dell en cada uno de estos procesos, ¿no? Desde la detección hasta la recuperación y respuesta, pues tenemos diferentes soluciones en nuestro portafolio para cubrir y hacer pues una vida más fácil, sobre todo para los agentes de TI. correcto. A nivel como una pregunta de validación que me está llegando por WhatsApp, la pregunta concreta, Edgar, es, en el contexto de las herramientas de seguridad, ¿cuáles son los componentes claves hoy en día? O sea, dentro de lo que puede ser una infraestructura de ciberseguridad y a nivel de software, ¿cuáles son los elementos esenciales de una buena arquitectura? Bueno, excelente pregunta. Mira, yo llevándolo un poco a portafolio y saliéndome un poco del contexto, Ujú. empezaría por todo lo que es, pues, hacer el análisis, ¿no? ¿Qué herramientas precisamente tenemos en este punto? Y bueno, yo iría primero con lo que es entender un marco de ciberseguridad, ¿no? Irnos por un marco de ciberseguridad. En este caso, yo siempre me baso en el NIST y en el proceso de identificación, yo detectaría herramientas que nos pueden ayudar muy bien para hacer primero el vulnerability management, hacer esa Correcto. radiografía con Tenable, yo lo marcaría. Y de ahí herramientas, por ejemplo, como Absolute, y no es precisamente el vodka, ¿no? Apenas es Mm. lunes, no creo que estoy pensando en alcohol. Absolute es una de las herramientas que nos ayuda a detectar activos, ¿no? Y poder Correcto. tener control y visualización, pero sobre todo con persistencia. Es decir, el software viene implementado en todos los dispositivos de él, en el firmware. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, bloquear el dispositivo, mandarlo a borrar de manera remota, geolocalizar el equipo, hacer geocercas, podemos hacerlos con estos tipos de software, ¿no? En el segundo punto, que es la protección, el segundo punto del antes durante el NIST, ahí tenemos herramientas de ZTNA, ¿no? Como Netscope, en donde vamos a poder hacer el monitoreo inclusive de los anchos de banda que está utilizando cada aplicación, obviamente tener el control de aplicaciones y usuarios, hasta tener herramientas como estábamos comentando, un IDR, un XDR, un MDR con CrowdStrike, ¿no? Que es nuestro principal aliado para proteger nuestros equipos, detectar vulnerabilidades, ataques con inteligencia artificial y machine learning, ¿no? En este caso, ver siempre los comportamientos anómalos dentro de los eventos que pasan en el sistema y en tiempo real es lo más importante. Y bueno, Halcyon es otra de las herramientas que se viene a incorporar en nuestro portafolio ahora con este Venture que tenemos con Halcyon, pues precisamente el primer anti-ransomware del mundo, que es el complemento perfecto para cualquier solución de EDR o XDR. Complemento, ¿no? Nunca ser el sustituto, es el complemento. Hasta utilizar herramientas en el durante.
del proceso de NIST, ¿no? En donde vamos a tener nuestro Security Operations Center, que muchas veces dicen, oye, Dell tiene un Security Operations Center. Por supuesto, de hecho, nuestra empresa hermana SecureWorks Ujú. es la proveedora de nuestra consola. Obviamente, todo es de Dell, toda la protección es de Dell y nos ayuda a tener bien identificados, monitorear servidores, equipos de cómputo, redes, servicios de nube, todo en nuestro Correcto. Security Operations Center, ¿no? Correcto. Pues, estamos en el minuto final. Parte de nuestra promesa no es excedernos en los 40. Tiene que ver, oye, toda esta infraestructura que nos has narrado hoy suena a una inversión potente para pequeñas y medianas empresas. ¿Es igual de accesible o es algo a lo cual pueden llegar a través de proveedores de nube, por ejemplo? Bueno, es excelente pregunta, Adolfo, ¿no? Porque suena a rocket science a veces, ¿no? Por Oye, eso. soy una pequeña empresa, ¿cómo puedo llegar? Me gustaría, obviamente, llegar a ese nivel, pero ¿cómo puedo empezar, no? Y precisamente por eso siempre pongo el framework de seguridad de NIST. Empecemos con la detección, empecemos con herramientas potentes, empecemos primero a saber qué tienes, cubrir tus necesidades primarias para obviamente ir empezando con el tema de ciberseguridad, ¿no? Esto es como la Correcto. primaria, es ir paso a paso, obviamente aprendemos el vocabulario, aprendemos a hacer oraciones, es igual, paso a paso, es ir con el proceso de la radiografía, poner herramientas que son muy básicas y realmente no por ser básicas no nos van a proteger, realmente son muy importantes, conocer nuestro inventario, saber dónde están nuestros equipos, saber qué tienen instalado con herramientas como Absolute o inclusive poder bloquearlas o borrarlas de manera remota hasta llegar a EDRs, ¿no? Básicos, en el caso de CrowdStrike, con una licencia Falcon Pro, Flexible Bundle, que solamente pueda tener Prevent en el caso de que el cliente realmente no tenga mucho presupuesto, pero con eso tiene una inteligencia artificial y un machine learning que es capaz de detectar cualquier comportamiento anómalo desde una versión básica, digo, hasta llegar hasta un Falcon Complete en donde podemos tener pues herramientas que ya nos vean hasta Identity Protection, ¿no? Revisar credenciales, etcétera. Threat Intelligence, conocer obviamente a los ciberatacantes, que es la parte importante y sobre todo por el cual este tipo de soluciones son líderes de mercado. Primero conocen al atacante y luego hacen ingeniería inversa y no al revés como muchas otras soluciones o que se basan todavía en bases de datos y descargas, ¿no? Si no están actualizados, pues no detectan nada. Hasta obviamente llevarlos poco a poco y de la mano a nuestros clientes, esa es nuestra tarea, llevarlos hasta el proceso de Security Operation Center, ¿no? En donde ya Dell, como nosotros como proveedor de tecnología, pues dar ese servicio en donde cliente, como decimos en México, zapatero a tus zapatos, Claro. cliente tú a tu core de negocios, yo te puedo ayudar con mínimo, el mínimo requerido es 50 dispositivos, entonces realmente puede abarcar estamos pensando desde las pequeñas empresas, Sí. obviamente hasta empresas que tengan más de 50,000, 150,000 dispositivos, por supuesto que podemos ayudar con diferentes soluciones, desde SecureWorks, CrowdStrike, ahora Sentinel, ¿no? Que también tenemos en nuestro portafolio para los clientes que manejen Microsoft. Entonces, realmente esto no es para solo empresas grandes. Podemos empezar abarcando desde empresas con 50 dispositivos y obviamente el costo es muy agresivo, es muy bueno y sobre todo pensando en que los clientes estén cada día más protegidos. Perfecto, buenísimo. Te agradezco mucho, Edgar Melgarejo, especialista en ciberseguridad para América Latina de Dell Technologies. Cumplimos el tiempo, llegamos al máximo. Te agradezco muchísimo que hayas compartido tu conocimiento con nosotros el día de hoy. Y bueno, a la audiencia también por habernos acompañado todo este tiempo, a estas 54 personas que se han conectado el día de hoy, recordarles que mañana justo estaremos abordando esta fase de integración de herramientas de ciberseguridad, cómo llevarla a cabo. Los espero mañana a las 9 de la mañana, hora México, 12 Argentina, para movernos en los polos extremos de los usos horarios. Y bueno, los veo mañana. Edgar, muchas gracias. Adolfo, gracias, gracias a toda la audiencia, que tengan un buen día y un excelente inicio de semana. Excelente. Hasta luego.